Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Marx. Es un miércoles con M de Marx, un miércoles para poder indagar en temas tanto históricos, coyunturales, en donde podamos poner de una manera crítica y en una perspectiva crítica qué está pasando en nuestros días. Y para esto quiero hoy presentarles a Víctor, un camarada Correcto. desde Puerto Rico. Pero bueno, qué mejor que Víctor se presente solo y preguntarle iniciando, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal todo Saludos, por allá? Misael. Muchas gracias por traerme a este espacio que es siempre bien necesario, como dices, para poder compartir qué es lo que está sucediendo en la comunidad desde, pues, desde la perspectiva o digamos desde la vivencia de una colonia clásica o digamos de una de las colonias más antiguas del mundo, que es Puerto Rico, que nos hacen creer que nosotros somos un Estado libre asociado, pero hasta la misma palabra ni siquiera la misma se asocia. Uno dice Estado libre o asociado. Pero en eso entraremos un poquito más a fondo, ya con los temas que tú traerás. Pues, desde mi perspectiva, quiero presentarme. Pues soy estudiante graduado en una universidad del país, cursando un doctorado también, y parte de mi trabajo de investigación es esto mismo, traer lo contemporáneo en Puerto Rico y cómo el problema epistemológico y hegemónico que tenemos, siendo una colonia, y cómo la sociedad o las personas que viven en mi país, pues carecen de un pensamiento crítico y de poder entender cuáles son las situaciones neoliberales y cómo el colonialismo nos afecta directamente en todos los sentidos, desde mental, fisiológico y nuestras relaciones personales. Ya, pero aquí estamos para discutir, creo que es siempre necesario discutir en espacios tan importantes como este. Hay una palabra que justamente que acabas de mencionar, que es esta falta de conciencia, que no creo que solo sea en Puerto Rico, sino Correcto. en general es algo que se da mucho en estos espacios o estos territorios con un pasado colonial. Y ahorita me gustaría darte un ejemplo que es sumamente coyuntural en mi país, y que ha sido una noticia, yo creo que en carácter internacional. Y lo que sucede es que en México hay varias regiones y hay varios estados que son autónomos. Y uno de estos estados, que es Chihuahua, tiene una gobernadora que aparentemente ha dado acceso y facilidades para que haya intervenciones por parte de la CIA en el territorio. Esto ha sido un gran escándalo porque uno se ha hecho debajo del agua, no se sabía, no se sabe cuántas veces han existido este tipo de intervenciones, operaciones, bajo qué términos. Hay supuestos de que tienen todo un piso dentro de una fiscalía. Hay fake news, hay una oposición que dice como, claro, está bien, porque pues así se tiene que solucionar el crimen, pero sobre todo lo que dice la presidenta en estos momentos es, y ahí concuerdo, es, ¿dónde quedó nuestra soberanía? ¿No? Exactamente. Porque tenemos una ley de seguridad nacional, tenemos una constitución nacional en donde, nos guste o no, de alguna u otra forma Estados Unidos siempre ha hecho que cooperemos con ellos, Correcto. pero se negocia, se hace de manera transparente dentro de las cúpulas de poder, y en este caso no. ¿No? Y se dio uno cuenta y la noticia cobró revuelo porque el fiscal mencionó que habían en un accidente automovilístico 2 muertos que eran, 2 eran de la Policía Federal, me parece, algo, bueno, una autoridad local, y otros 2 que eran pertenecientes a la CIA, ¿no? Y de repente dice como: "Ah, no, pero, no había agentes", y Coincidencia. después dice, ajá, y después dice como: "No, es que están en el mismo carro", ¿no? Y después dice como: "No, no eran agentes". Bueno, sí, pero después dicen como: "Pero no estaban activos". Bueno, sí, sí estaban activos, pero empiezan a haber una serie de contradicciones increíblemente, em, pues, no sabría cómo decirlo, como, Muy absurdo. cuando empiezas y contradicciones absurdas, exactamente. Y
La parte o la problemática justamente ahí donde quería empezar este ejemplo es lo que tú dices, ¿no? También la gente empieza a creer como, pues es que está bien que Ujú, haya correcto. personas o más bien que haya un estado, que se esté intrometiendo en los asuntos de otro estado, ¿no? Y se pide el intervencionismo, y háganlo en otros estados, y mejor así, y den el golpe, y así empezó con Maduro, entonces los días de la presidenta ya están, eh, contados, y viva la libertad, ¿no? A ver, no dudo que haya posibilidades de que, quieran o no meterle un estate quieto, ¿no? Tanto al gobierno de Claudia Sheinbaum como de Petro, y que se estén articulando estos ciertos movimientos, porque, como recordarás, la CIA, eh, pues, no se caracteriza por el narcotráfico, ¿no? Para eso está la DEA, No, sino la CIA es la que ha promovido en América Latina y en otros países golpes de estado para derrocar regímenes. Entonces, ¿cómo una población, no? Cómo la población mexicana en general, a partir de los medios, puede estar a favor de esto? Y esa es la parte que tú dices, no hay una crítica, no hay una conciencia, eh, no hay un pensamiento, desarrollado, crítico, colectivo. más bien colectivo, politizado. Y en parte se entiende actualmente por un hartazgo político, ¿no? Que más adelante podremos contrastar como México con Puerto Rico, por lo que me has dicho como en sesiones anteriores y detrás de cámara, pero no existe eso, y al contrario, es más fácil que podamos, absorber lo que nos dicen los medios de comunicación más inmediatos, que son medios de control. Romantizar el discurso que ellos dicen, armonizarlo, es como verlo tan normal. Exactamente, es como, sí, Y la bueno, verdad es pues ya. que ya exactamente, no hay un cuestionamiento más allá, simplemente eso es lo que vivimos, porque es que tiene que existir una autoridad, y tú dices: "Sí, exacto, okey, el ser humano debe tener una autoridad, pero debe ser una autoridad elegida misma por los mismos seres humanos que viven y que vaya acorde a favor de las necesidades de todos, no esté a favor de unos pocos por encima de la gran mayoría". Y o una Completamente de desigualdad acuerdo. total. Y entonces, por ejemplo, tomo tú ya que utilizas ese ejemplo, acá en Puerto Rico, hoy día, la única universidad que nosotros tenemos pública está siendo parte de un momento histórico también, porque están cerradas por los estudiantes. Los estudiantes están protestando a raíz de que se vaya la presidenta de la institución, porque está actuando a favor de los intereses económicos privados del ser una colonia. Cada vez se le sigue restando más fondos públicos y más, siguen reprimiendo los departamentos, siguen consolidándose. Cada vez la represión a raíz de la Junta de Control Fiscal, que es una junta que se estableció aquí, digamos, en el 2016, cuando el presidente Obama en ese entonces hizo muchos cambios en cuestión a los territorios, culpa de Puerto Rico, de Estados Unidos, digamos, y ahí incluye a Puerto Rico, empieza a reprimir cantidad de dinero para esa institución. Y a raíz de eso, pues vemos cómo estos gobernadores de la colonia se pasan demonizando o criticando o digamos, sí, demonizando en la palabra, la acción de los estudiantes a tomar en defensa la única institución, y su único argumento para defender es como cómo los estudiantes se atreven a cerrar la institución cuando recibimos fondos federales de los Estados Unidos para poder estudiar. Y esa capacidad de que cuando una persona que vivimos en una colonia, que sabemos que hay una desigualdad económica, digamos, no inhumana, porque vivir ahora mismo en la colonia, las personas que vivimos en este país normalizan, igual que en otros países latinoamericanos, el tener 2 y 3 trabajos. Pues el pensamiento del ciudadano común aquí es: no quiero que me quiten esos fondos federales. Si no, imagínense qué podemos hacer, no podemos estudiar, ¿a dónde vamos a enviar? Yo no puedo enviar a mi hijo a una institución privada porque es más cara. Pues como tú acabas de decir, prefieren normalizar, no ir más allá en el pensamiento y no buscar más allá, pero eso también tiene una represión de parte del sistema. El sistema está todos los días bombardeándonos con estos discursos de personas hoy día, los influencers en las redes sociales, todo el tiempo diciéndote.
mira cómo es la vida en otros países, tú no quieres vivir así, mira, este es un dictador, en especial países de Latinoamérica que tengan algún modelo o ideas distintas a los intereses de Estados Unidos. Y de esa manera, pues el puertorriqueño y digamos muchos latinoamericanos en otros países también, eh, normalizan o internalizan, e igual que idealizan la imagen de Estados Unidos ante el mundo, como que es la colonia, el país, el estado más democrático del mundo, cuando eso no es ni real. Creo que como lo menciona, o sea, no tan solo en México, en Puerto Rico, todo va desde la misma represión colonial, desde España para acá, eh, eso ha sido es una lucha, entiendo, psicológica que tiene cualquier ciudadano latinoamericano, porque no hemos sido, es como yo le decía a un amigo en estos días, yo le digo, si a Cuba, por tomando el ejemplo de Cuba, no estuviera tanta la represión económica que tiene Estados Unidos, ¿qué modelo fuera Cuba para todos los países latinoamericanos? Si no Claro, existiera tanto bloqueo económico, o nada más tomar su ejemplo de su programa de medicina o su programa de salud alrededor del mundo en las emergencias más difíciles que ha pasado, como la última que tuvimos de la pandemia del COVID-19, que los médicos cubanos estuvieron alrededor del mundo para poder bregar con la población del mundo. So, ¿qué pudiéramos tomar como ejemplo desde esa revolución cubana para los países latinoamericanos si pudiéramos combatir al imperio como también lo combatió Cuba? Y creo que es un tema bastante amplio, de mucha tela para cortar, pero vamos a enfocarlo en lo de nosotros, que creemos que como es la conciencia que hablábamos ahorita, nuestra conciencia tiene que empezar, ¿no? A crear esos vínculos de sangre, porque somos todos un mismo continente y vivimos toda la misma represión ya desde distintos imperios, porque antes era el español, ahora es el norteamericano, pero creo que el sentido latinoamericano nunca se puede perder y estamos en una era donde esto es bien difícil, el pensamiento individual, el amor propio y todos estos más influencers, las personas que quieren influenciar en la sociedad, llevan un mensaje de individualismo que lleva a que parte de las mismas acciones del capitalismo que corrompen totalmente el sentido de humanidad de nosotros. hay muchos puntos aquí que me gustaría que fuéramos deshilando poco a poco. Eh, aquí me gustaría, por ejemplo, que si habláramos, y creo que es un tema para un próximo episodio, si estás de acuerdo, en sobre cómo la educación está funcionando en las escuelas públicas, que es algo también muy interesante y que justamente metes ahí una categoría muy importante que es la fiscalización, ¿no? La reducción de estos gastos sociales, pero que también se dan bajo un contexto de eficiencia, ¿no? De para qué es lo más redituable y lo más empresarial, que esto es parte de los discursos del neoliberalismo. Ujú. Pero sí me gustaría que esto, sí nos sentáramos a desarrollarlo en un tiempo como bien específico, pero de las otras cosas que tú estabas mencionando, eh, claro, tenemos un pasado como territorio, un pasado ligado a una colonia y por lo tanto un pasado bastante común, ¿no? Que es el pasado colonial de los españoles. Y a partir de ello también podríamos entonces entender, por un lado, que si no fuera por las colonias, posiblemente no tendríamos ese sentimiento de comunidad, de Correcto. resistencia que hemos desarrollado, pero también es la colonia la que nos hizo creer que el mundo como lo conocemos hoy, el mundo occidental, es el mundo verdadero, ¿no? Es el mundo eficiente, es el mundo de la razón, en donde impera eh, todo lo que hacemos está justificado, no hay otra opción, ¿no? Y de a partir de ahí, como lo veníamos hablando en la parte del colonialismo en el episodio pasado, si hay una forma en donde todas nuestras creencias anteriores, precolombinas, son extraídas, ¿no? Son borradas y todo aquello bajo esta concepción de lo precolombino es lo malo, lo precolombino es lo satanizado, lo criminalizado y lo posterior a ello es lo bueno. Es la iglesia, las nuevas estructuras democráticas. Y eso justamente a través de diferentes procesos de violencia ha ido encurtiendo lo que hoy conocemos, ¿no? Si a bien ya no somos un territorio
eh, de España o bajo las normativas de España y ya somos independientes, ¿no? Como tú lo dices, bajo una concepción de país independiente como México o de estado asociado, que es una categoría como muy rara, Muy rara. muy enredada, porque ahí justamente tengo muchas dudas de cómo funciona eso, pero no parece que funcione. Entonces nos tendríamos que preguntar hacia dónde pasó todo esto, ¿no? ¿Dónde nos quedamos cuando aparentemente somos independientes, cuando podemos tener una toma de decisiones, pero no pasa así? Y creo que ahí es importante hablar de un concepto muy importante y clave que propone en su momento este Kwame Nkrumah, eh, que es un senegalés, me parece, es, De Senegal o ganés, o Gales. es ganés, es de Ghana, eh, Kwame Kwame Nkrumah, en donde nos introduce la primera parte o más bien introduce por primera vez el concepto de neocolonialismo. Y ante ello, lo que nos dice es que el neocolonialismo es la peor forma del imperialismo. Para quienes lo practica significa poder sin responsabilidad, para quienes lo sufre significa una explotación sin reparación. Y ante Exactamente, ello, pues tendríamos que entender cuáles son las diferencias de lo que ya habíamos hablado con este colonialismo, ahora por qué se convierte en un neo, y la parte, creo que fundamental aquí es que no hay un control directo, ¿no? Es decir, se crean estructuras jurídicas que en apariencia lo que nos va a decir es que un estado, un país es independiente, pero sobre todo no hay una ocupación militar. No hay un ejército que controle todas las estructuras, que mande las órdenes y todo ello. Entonces, empiezan a haber estos, términos jurídicos como la soberanía, como los gobiernos autónomos, como esta exactamente. diferentes categorías que nos empiezan a decir como: "Ah, sí, México, en este caso, es un país independiente, pero, ¿qué pasa ahorita?", ¿no? Y lo que nos rescata es que hay mecanismos de control que viene siendo y que justamente creo que empezará a sonar más coherente y familiar, como la dependencia económica, la deuda externa y el intervencionismo indirecto, ¿no? Por eso queríamos abordar este ejemplo de que hacían 2 agentes de la CIA en México, ¿no? Y actuando y operando. Pero aquí sí me atrevo a preguntarte, ya que tenemos estas 3 formas, ¿no? Eh de control derivadas de un proceso, eh, paréntesis, el neocolonialismo es un proceso del siglo XX, ¿no? Porque, se pierde la Segunda Guerra Mundial y empiezan a independizar los territorios y empiezan a hacer estados artificiales y Ujú. dicen: "Bueno, ya eso fue suficiente, ya me pasé, ahora sí de lanza", por así decirlo, como decimos aquí, que es ya me pasé de listo, voy a dejar que sean soberanos, ¿no? Voy a dejar que, ellos tengan su propio control y empiezan a Respetar la independizar las democracia. colonias, exacto, que viva la democracia, ¿no? ¿Qué pasa en Puerto Rico? Porque Puerto Rico es un cambio tanto territorial, político y argumentativo y discursivo diferente a lo que pasó, ¿no? ¿Qué es un estado libre asociado? Esa es la pregunta principal Esa es ahorita la que me causa pregunta. revuelo. Si lo fuéramos a buscar hasta bajo cualquier diccionario, no sería, eso no es un concepto que es coherente. En un estado, pues, ser libre no va a ser asociado a nadie. Pues, no sé por qué, cómo, pero todo esto surge raíz, digamos, esto se aplica o se hace ley, el Estado Libre Asociado en 1952. Puerto Rico fue intervenido militarmente por los Estados Unidos en el 1898. Y desde el 1898 no es hasta el 1952 que se lleva a una corte federal de los Estados Unidos para que fuera por ley, esa ley en el 1952 que se establece el Commonwealth, como ellos le dicen, de Puerto Rico, dándole pues distintos poderes en el Estado, uno judicial, uno legislativo y uno ejecutivo, como simulando el mismo poder en Estados Unidos. Básicamente ellos lo que querían es decirle al mundo que Puerto Rico no era una nación intervenida, no era una colonia, y como dentro de esos años, desde el 1898 hasta 1952,
hubo muchas represiones y muchos movimientos a favor de la independencia. Estados Unidos pues se encargó con el gobierno, digamos, colonial, entonces los partidos que favorecían la intervención de Estados Unidos, que tenían un interés económico privado. Para ese entonces se crea una ley en el 1948 que se llamó la Ley de la Mordaza. La Ley de la Mordaza simplemente pues podía perseguir a una persona, a un ciudadano en Puerto Rico por solamente poseer una bandera, la bandera puertorriqueña. Por eso no sé si recuerdan hace poco los que vieron o pudieron ver el Super Bowl, la última presentación de Bad Bunny, todo su digamos, sí, su presentación, todo fue, una protesta política. O sea, sus canciones, las que él exigió, la que él compuso en ese show, pues tiene un contexto político, porque viene a raíz de esto. En Puerto Rico, años 40, años, digamos, de los 30 hasta los 50, éramos un país que vivía a raíz de la caña de azúcar. Éramos uno de los mayores productores de caña de azúcar y tabaco, por el cual, pues, se crean muchas diferencias ya con la intervención de Estados Unidos, que ya existía problemas de desigualdad económica desde el Imperio español. Pero al llegar el Imperio estadounidense, empiezan entonces a organizarse los diferentes partidos, movimientos sindicales dentro de las industrias azucareras, pues para bregar esas desigualdades económicas, ¿no? Y a raíz de eso y muchas, digamos, manifestaciones, huelgas agrarias, pues el gobierno de Estados Unidos en conjunto a la policía colonial, establece esta ley y empezaban a perseguir a cualquier persona, como les dije anteriormente, en la bandera, por tú tener una bandera en tu carro, simplemente hablar, publicar o defender ideas que fomentaran derrocar el gobierno o cuestionar la intervención de Estados Unidos, las personas eran encarceladas, muchas veces se desaparecieron personas que nunca se supo el paradero de ellas. Se decía que eran transferidas a hospitales psiquiátricos y se quedaban encarceladas por mucho tiempo. Y a raíz de todo eso, pues es que entonces se establece el Estado Libre Asociado, porque hubo muchas represiones, se encarceló líderes políticos en Puerto Rico de mucha influencia, como lo que viene siendo el señor Pedro Albizu Campos, y lo habíamos hablado anteriormente. Esta persona pues fue un académico, un abogado. Él estudió en la Universidad de Harvard, fue reconocido como uno de los mejores estudiantes en su época. Sabía 7 idiomas. Él fue parte de los procesos de independencia de Irlanda en momentos de los estudiosos que estaban en Harvard, pro independencia en el movimiento de Irlanda en contra de Inglaterra. Y esta persona, pues dentro de tanto reconocimiento que tuvo en las distintas universidades que estudió en Estados Unidos, se dice y hay escrito de parte de la CIA, que se reunieron con él para ofrecerles cargos diplomáticos en cuanto a la relación de Puerto Rico y Estados Unidos, el cual él se deniega y regresa a Puerto Rico a servir como abogado del país a los pobres, por cual muchas personas que eran de esta represión de la mordaza, que eran líderes, activistas sindicales de las compañías de caña de azúcar, pues él los representaba, porque no eran personas que tenían dinero para poder pagar un abogado y representarlos jurídicamente, pues Pedro Albizu Campos era el quien se ofrecía a ser el abogado del pueblo. Y a raíz de revoluciones nacionalistas, represiones, hubo muchas masacres, hubo bombardeo de parte del gobierno de Estados Unidos y eso pues era visto internacionalmente mal. Y entonces como todo eso reúne una, en- una visión mala ante el público internacional, pues Estados Unidos crea el Estado Libre Asociado dándole un supuesto gobierno autónomo a Puerto Rico, pero la ciudadanía que nos dan, nosotros no votamos por una representación en el cuerpo legislativo de los Estados Unidos, nosotros no votamos por un presidente, no tenemos ningún tipo de representación en el Congreso de los Estados Unidos, por cual es una ciudadanía de segunda, como siempre se le ha dicho, se nos dio una ciudadanía porque en el entonces de los años 50 los estadounidenses necesitaban personas para el cuerpo militar para ir a defender su tierra. Y qué mejor que llevar a unos ciudadanos que viven a yo no sé cuántas millas de su país, tu tierra natal, pues enviarlos a ellos. Y aquí se conoce mucho puertorriqueños que recientemente se borraron esos libros
páginas oficiales de la Casa Blanca, donde los puertorriqueños tenían su historia participando en todas las guerras de Estados Unidos. Por ejemplo, fue un batallón que se llamaba la 65 de Infantería, que es un batallón bastante, fue un batallón bien famoso porque fueron una serie de puertorriqueños que combatieron, no tengo exactamente cuál fue la guerra, si fue en Corea o fue en Vietnam, y lograron regresar. Y a través de eso, de estas personas también fueron reprimidas, porque al regresar ellos pues empezaron a identificarse con ciertos movimientos políticos, como lo que fue la Liga Socialista Puertorriqueña, como el Movimiento Pro Independencia, o los mismos nacionalistas, porque dentro del cuerpo militar, pues sabemos que existe mucho racismo en cuanto a las personas negras o los latinos que entran al cuerpo militar estadounidense. Y ellos estaban tratando entonces de fomentar lo que viene siendo que si unirte al cuerpo militar de los Estados Unidos es unirte al ejército más sangriento de la historia del ser humano. Y de esa manera, pues eran reprimidos, perseguidos, demonizados, como dijimos ahorita, les daban un diagnóstico médico diciendo que esa gente eran psiquiátricamente personas que no estaban capacitadas para hablar, o sea, son personas que no tenían, no eran doctores, pero decían que estas personas estaban locos, ¿no? Y de esa manera, pues al sol de hoy, al día de hoy todavía el puertorriqueño pues piensa y carece de ese pensamiento crítico de poder entender cómo su historia, nosotros no estamos aquí porque el puertorriqueño lo decidió, ¿no? Es que hubo sigue habiendo una gran represión en cuanto a ideas que vayan en contra de los intereses de Estados Unidos. Y esto va desde las academias, las universidades, los periódicos, los programas radiales, los mismos influencers, las mismas personas famosas, la gente que puede tener poder y de igual manera los partidos de izquierda, hasta las personas de izquierda, la izquierda como se le define eh, a estos movimientos políticos, básicamente se nota que son financiados y podemos llegar a un análisis y estas personas son financiadas ¿cómo es que se le llama esto? Estos grupos que son financiados por los intereses del capital privado de Estados Unidos. Básicamente, pues tienen ciertas personas que sean del movimiento de izquierda, pero lo que buscan son reformar el mismo sistema y con eso pues ya hacen algo. Es como darle esta continuidad a lo que veníamos hablando. Por un lado, antes pequeño paréntesis, ahora me suena más lógico esa parte, ese verso donde dice Bad Bunny de aquí gente ha muerto por cargar una bandera, ¿no? Correcto. Que justamente lo remarca también en el show del Super Bowl, pero que creo que ahora tiene una connotación con mayor sentido, y porque también se aplaude que este último disco que él sacó tiene un carácter político bastante marcado, a diferencia de otras de sus obras. No soy un fan, pero ese disco la verdad es que sí me ha gustado bastante. Ujú. Ahora, quitando ese paréntesis cultural, político importante, justamente creo que me volví a hacer más confusiones, pero entiendo a la vez esta categoría de se les dio una ciudadanía de segundo grado, ¿no? Un premio de consolación, así decirlo, basado en Correcto, la búsqueda de un beneficio. correcto. Y si Y vemos, eso si vemos discúlpame que te interrumpa, Misael, desde que se nos pone esta ciudadanía de segunda, Estados Unidos, si uno hace el análisis de cómo ellos callan esa ciudadanía de segunda, aquí en Puerto Rico existen las pruebas de que antes de que salieran al mercado de la salud se probó la Panadol, los productos químicos de la Tylenol, eh, los agentes Nalet y el otro agente que usaron en la guerra de Vietnam, el agente naranja, todos estos agentes que utilizaron como guerras bacteriológicas en Vietnam, en Puerto Rico nosotros tenemos una gran reserva forestal que viene siendo el Yunque, uno de las reservas forestales más grandes en el Caribe. Estas personas probaron esos agentes aquí antes de tirarlos. Y esta es la manera de poder ellos decirle a Puerto Rico, pues a ustedes, como decía ahorita, les damos les damos fondos federales para que puedan estudiar, les damos ayuda de alimentos como los programas del WIC que ellos tienen, que eso no le da a nadie, pero ellos hablan que nos dan ese tipo de ayuda.
nos dan el privilegio de poder nosotros viajar a cualquier parte de los Estados Unidos. Nos dan el privilegio también de que tenemos un supuesto sistema educativo cuando la mayor parte del plantel educativo es privado, pero existe una UPR, que es la Universidad de Puerto Rico, solamente una. O sea, es una manera de poderle decir al mundo, sí, miren, ellos son ciudadanos norteamericanos, pero no te vamos a decir cuáles son las demás cosas que hacemos a espaldas de esa ciudadanía, ¿no? Aquí se probó el doctor Cornelius Rhodes, no sé si conoces esta historia, el doctor Cornelius Rhodes era un doctor de la milicia norteamericana que estaban experimentando para el tiempo del MK Ultra con células cancerosas y este doctor viene a Puerto Rico, le pide por órdenes al presidente Woodrow o Roosevelt, uno de los 2, no recuerdo cuál, le pide permiso para él probar con células cancerosas en un hospital en Puerto Rico, porque por escritos del puño y letra, él describe que los ciudadanos puertorriqueños somos ciudadanos negros, que pobres, que no debemos de vivir, por lo cual si algo salía mal en esas pruebas de células cancerosas, no se iba a perder nada ante el mundo. Y esa persona estuvo aquí haciendo esos estudios alrededor de 10 años, implantándole células cancerosas a pacientes en este hospital privado para poder entonces llevarlos como prueba científica en todos sus proyectos del MK Ultra de la CIA. Y eso se probó aquí por alrededor de 10 años el doctor Cornelius Rhodes, enviado por la milicia de Estados Unidos. Pues como teníamos una ciudadanía, pues ya ellos pueden venir aquí. Ahora no lo hacen de esa manera, ahora lo que es una ley 22. La ley 22 del gobierno de Puerto Rico establece que si tú eres un ciudadano extranjero, digamos de Norteamérica o de los Estados Unidos, y usted quiere venir a hacer negocios aquí, usted pues está libre de pagar impuestos por los primeros 20 años de su negocio aquí. So que todas las compañías norteamericanas están aquí alrededor de 20 años y en 20 años se cantan en bancarrota por dentro del gobierno de Puerto Rico y se van y dejan a todas esas personas sin trabajo, desigualdades, edificios abandonados y todo eso cae en deuda para el ciudadano de Puerto Rico. Y de esa manera funciona esa ciudadanía. Es imposible no enojarse y justamente como este autor que citamos al principio nos dice que justamente es una consecuencia sin reparación para los que estamos Exactamente, explotados. exactamente. Nadie va a recuperar esas vidas perdidas o esa carne de cañón que se quiso mandar a diferentes tipos de guerra. Y es algo que se ha permitido porque la otra parte que es creo que es sumamente importante, y ahí también no solo es en Puerto Rico, sino también en el resto de Latinoamérica, y que ha estado en auge mucho de esas voces como resistencia, son las élites, ¿no? Las élites que Ok. están vinculadas a ello es lo que permite que todos estos mecanismos de explotación, violación de derechos, manipulación, asesinato inclusive, se ha visto pues, en nombre de la libertad. Ujú, Recuerdo ahorita, exactamente. y para salirnos un poquito de México y de Puerto Rico, en esta intervención que Estados Unidos hizo sobre Venezuela, un video bastante viral, ¿no? En donde estaban entrevistando en Estados Unidos a una mujer venezolana y ella decía como, pues sí, se van a tener que morir muchos, pero pues ese es el precio de la libertad, ¿no? Más bien, ahí justamente es esta duda, ¿no? Esta contraposición de lo que es Puerto Rico de esa es la libertad que dicen los estadounidenses que dan a los pueblos que liberan, ¿no? A los pueblos en donde dicen aquí impera la libertad norteamericana, que al final de cuentas genera estructuras de desarraigo y de descomposición social. Y uno de los temas que permean mucho es esto que tú dices. Sí, claro, no podemos negar que había procesos de desigualdad racial en nuestra colonia española, ¿no? O sea, en México teníamos, bueno, la Nueva España teníamos esta segregación por castas, ¿no? En donde existían los altopatrás, los negros, los indios, los chinos, los que era esa combinación de increíble de querer clasificar a las personas por debajo de Exactamente. las personas blancas, ¿no? Que como Blanca. decías, Ujú. Puerto Rico tiene bastante esa imagen de, pues, lo que tú decías, como o es latino o es negro, pero no es blanco, ¿no? Es No es un blanco. estado de estas segregaciones minoritarias que, pues, al parecer, eh, tienen ese contexto racializado muy marcado en Estados Unidos, eh,
Y y promueven estas cosas. lo pudimos ver incluso tomando el ejemplo del mismo Bad Bunny. O sea, lo traigo este ejemplo porque creo que fue algo bastante visto. Según los medios estadounidenses, pues el evento de él se ha visto más que cualquier otro show, incluso comparando el de Michael Jackson, por mencionar ciertos artistas, ¿no? Pero el contexto que él mismo usa, hablando de lo que te estaba diciendo, siendo él ciudadano de segunda, cómo los ciudadanos norteamericanos veían tan mal el que se pusiera a una persona a hablar en español en un deporte que se habla en inglés. Ni siquiera ellos pueden entender, los ciudadanos norteamericanos, que tú siendo aunque sea un ciudadano de segunda, simplemente porque es blanco, porque Bad Bunny es blanco, ellos lo estaban viendo mal, porque simplemente es puertorriqueño y habla español. So que esta segregación racial todavía se ve, y bien marcada, porque lo vemos a cualquier persona latinoamericana en el habla español que vaya a cualquier territorio de Estados Unidos, el blanco o el ciudadano común norteamericano no le gusta que otras personas estén hablando en un idioma que ellos no entienden, porque es su territorio. Tú estás viniendo para acá y siempre eres visto inferior. Y de esa manera, hasta el mismo latinoamericano residente ya normaliza o se inferioriza él como individuo ante cualquier otro ciudadano dentro de ese territorio norteamericano. Es una concepción, yo creo, también del individuo que hace psicológicamente que no quiere verse él mismo por encima de. Y crea todo este embrolle de confusión y digamos, otra vez armonizan, romantizan, idealizan todo lo que es la democracia dentro de los Estados Unidos. No es nada Sí, mejor que ellos. cuando justamente son esas estructuras de poder que como tú mencionas, y seguramente quien nos está escuchando dice como, ah, pues sí, son estructuras de poder que al final buscan conservar esta reproducción del sistema capitalista, ¿no? Esta parte que tú mencionas de la condonación de impuestos por 20 años, ¿qué tipo de estructuras está generando, no? De lo que estamos hablando está generando ya, a lo mejor todavía tienes esa parte de territorio, no territorio porque no te reconocen como ciudadano, y porque cuando estás en Estados Unidos no eres un compatriota más, sino eres un extranjero más, Exactamente. pero juega entonces estas empresas un papel de dependencia sumamente importante económica para Puerto Rico. Una vez que se van, dan desempleo, una vez que están, tienen estos malos pagos, ¿no? Como dices, no solo en Puerto Rico, muchos países de América Latina, el trabajador promedio necesita de 2 a 3 empleos para poder costear su vida, ¿no? Y ya no costear lujos, sino costear su educación, costear la comida, costear cosas que ya no están al alcance. Entonces, La justamente transportación, la transportación misma, que también es un gasto súper caro. Entonces, cómo estamos asociando todas esas estructuras de poder, todas esas estructuras de represión, de satanización, de criminalización a los compañeros estudiantes, ¿no? Que ahorita están buscando un derecho tan fundamental como es la educación, se impide y se da todavía una educación en pro de la reproducción del sistema capitalista estadounidense, norteamericano, ¿no? Al final para eso también estaba la CIA en México. La CIA estaba para buscar los beneficios de un estado sobre otro. Y en estas cuestiones, quien termina pagando y quien termina pagando los platos rotos de una u otra forma, son los mismos ciudadanos o son los mismos, eh, en este caso, pues, ciudadanos de segunda generación o extranjeros como nosotros, mexicanos, colombianos, argentinos, que ahorita están ujú, hasta el tope, em, somos nosotros los que pagamos eso, ¿no? Y en totalmente. pro de un sistema que nos dice, Donald Trump, y otros presidentes predecesores es como: "No, es que busquen la libertad, ese es un narcoestado, estos son corruptos, estos", o sea, como no puede llegar la izquierda, no puedes buscar una forma de desarticularte de estos mecanismos estadounidenses, ¿no? De este gran imperio, porque no les es conveniente, ¿no? Porque ya no entonces sacarían sus minerales, ya no sacarían el petróleo, ya no sacarían fuerza de trabajo, ya no sacarían, eh, como tú le dices, ciudadanos de segunda,
de segundo nivel para mandarlos a morir a la guerra, porque son menos importantes que un blanco en un estado, cualquiera, ¿no? Como Quiera, Washington del Norte, o no sé. exacto, Eh, entonces, estos mecanismos los que nos dejan ver es que y no es para deprimirnos, sino para tomar esa conciencia de que tanto ser ciudadano estadounidense, Puerto Rico, no es una ventaja, ¿no? Al contrario, es una forma de submisión, correcto, legalizada, como tanto pedir una intervención nunca va a ser en pro de nosotros, ¿no? Nunca va a ser en pro de esto, sino es con el interés de remarcar, eh la presencia económica, hegemónica e imperialista de los Estados Unidos sobre lo que ya han llamado constantemente su patio trasero. así mismo. Entonces, es triste, pero hay que decir las cosas como son, no les interesamos. De esa manera, como acabas de decir la palabra perfecta, sumisión, yo quisiera, uno de los ejemplos que uso también para que entiendas cuán inhumana es este tipo de sumisión al ciudadano puertorriqueño. Cualquier compra que tú hagas en Puerto Rico, digamos, hasta vas y compras un dulce, por ejemplo, o un container de leche. Nosotros pagamos por ese container de leche, en esa compra tú pagas un impuesto estatal que digamos que son un 2% que eso va al Estado, al de Puerto Rico, y se paga un impuesto federal. Porque cuando tú sumas ambos impuestos en una colonia, eso hace casi alrededor de un 13, 14% en un impuesto en cada producto, en una compra que tú hagas en cada producto en este país. Cuando se iguala ese impuesto en los demás estados o digamos territorios, incluyendo los territorios de Estados Unidos, Puerto Rico es el tercer territorio dentro de los territorios de Estados Unidos, que paga más impuestos que cualquier estado de los estados de la gran nación. Primero está California, segundo está Nueva York y tercero está Puerto Rico. Y nosotros somos una colonia. O sea, Es para que veas como estábamos diciendo, no hay reparo en cuanto a esta degeneración inhumana que va degenerando poco a poco el puertorriqueño, el ciudadano común, igual que en cualquier parte de Latinoamérica, me imagino en México, en Venezuela, como ahora lo estamos viendo en Colombia, todo a raíz de los intereses del capitalismo estadounidense. sí, y a y aquí no tienes estructuras sólidas de un mercado fuerte, interno, porque no estás ganando lo suficiente, no puedes consumir, vamos a sonar bien liberales, ¿no? Pero lo más propio sería que ese impuesto fuera mayoritariamente para el Estado de Puerto Rico que para Correcto, arcas federales que van a utilizar ese dinero, para bombardear, eh, de manera indirecta Palestina o Irán, con uso de estos gastos multimillonarios en un solo misil. Pero también algo que es importante, y había leído en una nota y te había consultado, es cuando las condiciones no son suficientes, ¿no? Para poder vivir, para poder reproducirte en tu país, te vas, ¿no? Y esta exactamente. noticia decía como Puerto Rico se está quedando sin puertorriqueños. Ujú. ¿A dónde van? ¿No? ¿Y bajo qué condiciones van? Se van a los ¿Qué Estados es? Unidos siempre. Terminan yéndose a los Estados Unidos y el pensar es, me voy a Estados Unidos porque tengo mejores oportunidades. Dice, pero mejores oportunidades, tal, sí, es cierto, puedes conseguir cualquier trabajo porque muchos, eh, sí existe el trabajo, digamos, pero ¿a cuesta de qué? Cuando ves, tienen que pagar mucho más en renta, en distintos seguros, las utilidades, aparte de que también tienes que bregar con la situación racial que existe en la sociedad. Los beneficios para ti no, más seguro no van a ser los mismos que tenga un ciudadano común estadounidense. O la oportunidad de crecimiento también no va a ser la misma. O sea, no va a haber una equidad. El ciudadano común va a decir en su mentalidad, prefiero eso a morir de hambre en mi país. Tú dices, ¿dónde está la equidad aquí? ¿Dónde está el sentido común de que por qué nos quedamos en nuestro país? No es que quiera quedarte de esta manera, como dijiste, liberal, de pensar solamente en mí, ¿no? Es que hay una situación de que esto es mundial, esto es una desigualdad mundial. Y, y, y en donde se vive hay unas condiciones en ciertos países, hay otras de mayor, digamos, precariedad que en otros.
pero sigue habiendo precariedad, cual uno tiene que entonces, yo encuentro, calmarse con las armas del conocimiento, de las ideas y poder organizar a las personas y entonces empezar, como decíamos ahorita, desde el toque de educación, empezar el pensamiento crítico, crear un tipo de conciencia donde el pensamiento no sea solamente para mí. Pues somos todos por igual. Y la misma situación que tú tienes hoy día del agua, la voy a ver yo también en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Chile, etc. Poco a poco degenerando la vida humana si tú no eres parte o un ciudadano de los Estados Unidos, porque hasta los propios ciudadanos estadounidenses también están tirados a la calle. O sea que eso no, a nosotros no nos dicen nada, ni los medios quieren compartir ese tipo de noticias, ¿no? Y todo esto va siendo parte de esa normalización del discurso de que en toda Latinoamérica o los ciudadanos latinoamericanos no entiendan esta situación desde una perspectiva de que necesitamos todos en masa combatir el germen que viene dañándonos por años y por años y por años y por años. Pero encuentro que dentro de la misma educación, las instituciones educativas tienen un rol que nadie se los va a quitar. Y en mi país no existe, como habíamos hablado anteriormente, una perspectiva distinta que no sea al discurso democrático de los Estados Unidos. Y yo encuentro que estos espacios, como nosotros, como tú y yo, discutimos cómo la política contemporánea, la geopolítica nos afecta desde en distintos países, a distintas maneras, y hay que traerlo a colación, hay que traerlo a comunicarlo para que el mundo entero entienda que tanto tú como mexicano y yo como puertorriqueño vivimos las mismas situaciones en diferentes perspectivas, pero tenemos que combatir eso, ¿no? Y hay que empezar a educarlo, a crearle ese tipo de conciencia, a crear un pensamiento crítico para que las personas lo puedan entender. Claro, porque justamente algo que veníamos remarcando desde el principio es esas formas alternas a un sistema capitalista se han ido desvaneciendo, ¿no? Se han Ujú, ido erradicando mediante represiones, mediante esta idealización de que el capitalismo es lo más justo, es la forma en la que tú puedes realizar tus sueños, el sueño americano, la ujú, parte más importante de Estados Unidos, la promesa, pero al final de cuentas esto genera estos discursos de individualidad en donde algo que estoy sumamente de acuerdo es, tendrías por qué pensarte, ¿por qué me voy a quedar a morir aquí? Mejor me voy y dejo a los demás, dejo mi familia, dejo mis vínculos, eh, y voy a Estados Unidos a intentar estar mejor, entre paréntesis, porque no nos pueden ver, ujú, eh, cuando sería, pues, ¿por qué no me puedo quedar aquí, no? Y vamos a rescatar este disco otra vez de Bad Bunny cuando dice, aquí es mi casa, de aquí yo no me muevo, ¿no? Aquí crecieron mis padres y mis abuelos, parafraseando, porque al final esa es la parte, creo que importante también de la resistencia, el arraigo, a pensar que pueden haber soluciones, ¿no? Dentro de nuestro territorio, de nuestro local, pero también desde nuestro colectivo, que es la comunidad. Eh, y justamente para eso, un gran reto que creo que tenemos ahora es que este germen estadounidense se está expandiendo de manera increíble otra vez y está reafirmando esta posición neocolonial, sí, de dependencia económica, y lo estamos viendo con esta junta de gobernadores que fueron a Estados Unidos a hacer el escudo de las Américas, que exacto, son prácticamente unos subordinados a Estados Unidos, que justamente si vemos un mapa, entonces vemos como 3 estados que están saliendo de esa dicotomía, pero que están siendo sumamente atacados, que es Brasil, Colombia y México. Y así fue la nota de que, en el caso de México, México es uno de los países excluidos por Estados Unidos, y es como, no, pues está bien. No, está bien porque al menos no estamos alienados a lo que ellos quieren, que es exactamente, explotarnos y tratarnos como una moneda de cambio, de extracción de riqueza y ya, sino al contrario, creo que justamente tendríamos que preocuparnos porque son cada vez más y en mayor número el número de gobernadores que se están alineando otra vez a Estados Unidos cuando es correcto, un imperio que está en decadencia, en ¿no? decadencia, totalmente. En decadencia. Y
pues sí, o sea, hay que seguir dando a estos espacios, hay que seguir construyendo esta parte crítica y para eso tenemos que seguir Yes, hablando Marx de esto y creando más espacios de comunidad. Por eso, agradezco mucho, Víctor, que te hayas dado tiempo para contarnos un poquito de todo esto. No puedo ir sin estar enojado de todas estas cuestiones que dices como: "Fuck", ¿no? O sea, está pasando, sí, pasó, sigue pasando y pasará si no cambiamos las estructuras, pero hay que resistir. Y también me voy muy agradecido porque creo que saber unas verdades tan crudas son tan necesarias para también decir: "Ya basta", ¿no? Ya exactamente. basta, y hay que generar otra vez esta memoria colectiva. Claro. Y yo te agradezco, Entonces, Misael, que me nos deje el espacio, me deje el espacio a mí para yo poder exponer también parte de lo que es nuestra historia como puertorriqueño, no solamente como ciudadano puertorriqueño, sino como ciudadano del mundo. Y tenemos una responsabilidad de llevar un mensaje, de enseñar a las personas que existen espacios como estos donde uno se pueda armar de conocimiento, pueda entender la geopolítica y entienda que hay una necesidad, ¿no? Bastante urgente en que las personas nos armemos de educación y conocimiento en base a estos temas, porque dentro del espacio individual, pues nunca, si se mantiene individual, nunca no vamos a generar nada, vamos a seguir tropezando con la misma piedra y los mismos obstáculos. Y yo creo que es bastante ya los espacios y los dispositivos que nos hacen arraigarnos o buscar cualquier tipo de información, y entiendo que debemos de utilizarlo para eso, no simplemente para las conductas individualistas, sino tener un poco más de compasión, pues, ser un poquito más de pasivo, comunicativo, entender la situación de incluso de hasta de mi vecino, porque de esa manera se va creando comunidad y de esa manera uno puede entender la situación que tiene el vecino, puede ser la misma situación mía. Y yo encuentro que desde ahí, desde el individuo, desde lo micro, uno empieza a generar el cambio. Y de esta manera, como tú y yo estamos, se genera cambio, ¿no? Donde se unen más de uno, yo creo que ahí las ideas fluyen y todo puede surgir. Y te agradezco una vez más, Misael, te cuentas conmigo siempre, sabes que cualquier tema que podamos aportar en este espacio, en los espacios pertinentes, estoy dispuesto, me encanta dialogar, tener la oportunidad de dialogar con otros hermanos en otros países y me llena de mucho orgullo poder entenderlo así de una manera, de una perspectiva tan cruda como lo dijiste ahorita. es cruda, pero es real. Y no, Víctor, no hay nada que agradecer, nos queda pendiente hablar sobre, educaciones públicas, Claro que sí, instituciones públicas para la educación y todo esto que está pasando. Es un tema bastante interesante y siempre va a ser bienvenido. Agradezco mucho esa presencia, esa generación de comunidad y también, pues, a los camaradas que nos escucharon y se han quedado hasta el final. Recuerden que es, importante, suena como un influencer, compartirle me gusta, o justamente para que este mensaje pueda llegar siempre a más oídos y claro. entender esta cruda realidad, a que no estén después diciendo como que vengan los Estados Unidos a quitarme un gobernador y que nos liberen, porque, pues, eso sigue siendo un mito y una Mm, fantasía que no va a pasar, ¿no? O sea, No, no, pueden eso no se ve intervenir y te van a ni en someter más. Disney. Exacto, eso no se ve ni en Disneylandia. Exactamente. Pero bueno, camaradas, recuerden que, nos vemos en otra próximo miércoles, otra próxima sesión, y siempre tenemos que resistir en comunidad y haciendo esto también hablando Marx. Ha sido todo por nuestra emisión y nos vemos en las futuras. Cuídense mucho y un abrazo en donde estén. Un Hasta abrazo, pronto. hasta pronto.